Muy buenas a todos los seguidores de Froatletismo. Tenemos la New Balance Fresh Foam X 1080 V12 para analizar. La zapatilla tope de gama de amortiguación neutra de New Balance se ha renovado. Es un concepto similar a lo que vimos el año pasado, pero la verdad es que New Balance ha cogido una buena zapatilla, ha quitado todo lo que, digamos, había dado pequeños problemas o era dudoso o no le funcionaba a todo el mundo, y lo ha sustituido por tecnologías que la verdad no solo mejoran las sustituidas, sino que catapultan a la zapatilla a un nuevo nivel de rendimiento. Tenemos una zapatilla que en cuanto a perfiles ha aumentado un poquito. Tenemos 33 milímetros de perfil en la parte trasera, 25 en la parte delantera, típico drop de 8 que utiliza New Balance en la 1080. Y como digo, este cambio también ha afectado un poquito a la amortiguación. Tenemos una amortiguación un poco más agradable, especialmente en la parte delantera, donde se va a notar bastante la diferencia con respecto a la versión anterior. Y se va a notar no solo por el material, no solo por las geometrías de los hexágonos, sino que la geometría del rocker, digamos, la curvatura de la zapatilla es ahora diferente. El año pasado teníamos una curvatura un poco más agresiva en el talón y luego teníamos una curvatura más agresiva en el antepié. Lo que han hecho es que la plataforma que está en contacto con el suelo sea un poco más larga en esta nueva versión. Con eso que se consigue que la zapatilla sea más polivalente y valga para más gente. Es cierto que casi cualquier persona podía utilizar las versiones anteriores, pero también es cierto que en varias ocasiones me ha preguntado gente o me ha dicho que su experiencia no había sido del todo buena porque la zapatilla, la 1080 V11, V10, hacía mucho hincapié en la zona media y que era como muy protagonista, y eso para algunos talonadores no era del todo agradable. Y lo que ha hecho New Balance es hacer esta zapatilla más apta para taloneadores. ¿Cómo lo ha conseguido? Como digo, ampliando la base central y reduciendo un poquito el biselado trasero y el delantero. Así que la zapatilla ahora es más agradable cuando aterrizamos en la parte trasera, no tiene tanto protagonismo en la parte media en cuanto a que se note el arco alto, y luego el despegue no está marcado, no nos exige una posición de dedos tan agresiva. Así que la zapatilla, como digo, es más equilibrada, es más agradable, aterricemos de talón o aterricemos de medio pie, la transición es mucho mejor. Y gracias a eso también se ha conseguido hacer que la amortiguación delantera sea más profunda. Y lo cierto es que hay bastante diferencia entre esta zapatilla y la versión anterior en cuanto a amortiguación delantera. Como siempre digo, New Balance es probablemente la mejor a la hora de trabajar las geometrías de una zapatilla para potenciar el rendimiento de sus materiales. Tenemos un Fresh Foam X, 45 grados de dureza, escala Asker C, y que está repleto de hexágonos, como ya sabemos todos que es el New Balance, en la parte interna para dar soporte y en la parte externa para dar amortiguación. Todos los hexágonos están agujereados con láser, en esta ocasión muy agujereados con láser, y eso lo que va a hacer es favorecer la colapsación de los hexágonos y del material. La verdad es que es una zapatilla bastante amortiguada y bastante cómoda. Pero como decía, detalles que no sé si vais a poder apreciar en la cámara. Por ejemplo, si veis aquí, lo que sería la línea no sigue un patrón normal, sino que se hunde en esta zona. Hace como una bajada y luego aquí también hace como esa pequeña entrada. Eso lo hace en la zona de flexión, justo en esta zona de flexión, para hacer la zapatilla más flexible y como decía antes, que la posición o el posicionamiento de los dedos no sea agresivo para todo el mundo, que podía ser un poco agresivo en versiones anteriores. No mucha gente se ha quejado de eso, pero la verdad es que esos detallitos en esta zapatilla se notan. También porque la base se ha ampliado un poquito, llegamos a los 117 milímetros en la parte delantera, 92 en la parte trasera. Es una zapatilla en la media ligeramente ancha del mercado, así que esos hoyitos que han realizado en sendas partes del antepié, la verdad es que se nota
Y son detalles que las marcas no suelen tener en consideración y que hacen a sus zapatillas mucho mejores, y es un plus que hay que darle o reconocerle a New Balance que han hecho con esta zapatilla. En cuanto al peso de la 1080 V12, la hemos pesado en 267 gramos, así que rondará los 250 y muchos 260 en una talla estándar 9 US, lo cual es otro dato absolutamente brutal, ya que muchas de sus competidoras rondan los 300, incluso 310, 315 gramos. Y 50 gramos de peso de ahorro, la verdad es que le da una ventaja bastante seria a esta zapatilla. Personalmente considero que esta es una rival muy directa de una zapatilla que está muy de moda, que es la Clifton, porque digamos que tiene muchas de esas características: un chasis curvado, es una zapatilla muy amortiguada, es una zapatilla con buena dinámica, pero en general las tecnologías, los materiales que utiliza New Balance son mejores que los que utiliza Hoka en la Clifton. Pero en concepto digamos que es una zapatilla bastante rival de la Clifton 8 o Clifton 8 actualmente, o 9 que utiliza Hoka. En cuanto a la suela, digamos que mismo concepto general de suela, pero se han ampliado los tacos. Ahora tenemos tacos más grandes, principalmente es un modelo para asfalto, y el cambio de tacos tampoco le afecta en rendimiento en tierra. Sí que es verdad que ahora tenemos un poco menos de tracción, pero también tenemos más durabilidad en general. No mucha más, unos 50 kilómetros, una cosa así, calculo, en comparación con la versión anterior. Así que más o menos el concepto no ha cambiado mucho con respecto a la versión anterior. En cuanto a la dureza, tenemos toda esta zona de taqueado de 44 grados HA de dureza, y la zona trasera, esta zona trasera 65 grados, es la más firme con diferencia, y el resto del talón, esta zona y toda esta zona tiene 50 grados y esta zona tiene 65, lo han mezclado y la verdad es que no se nota en absoluto, pero lo he medido varias veces y así es. Así que son cositas y detalles en los que trabaja New Balance que pasan desapercibidos, pero que son muy importantes. Como digo, la zapatilla 700 kilómetros, 800, dependiendo del peso y los ritmos a los que solamos correr. Es una zapatilla apta para hasta, yo diría, 90 kilos sin ningún problema. Generalmente le va a ir muy bien a la gente entre 70 y 80, pero bueno, como digo, hasta 90 kilos sin ningún problema. En cuanto al upper, es quizá el punto de más calidad que hay en la zapatilla. La verdad es que son materiales premium. Tenemos el Hyponit, pero en una versión realmente espectacular. Si lo comparamos con otros knit que vemos en zapatillas rivales, este Hyponit es mucho más avanzado, mucho más complejo, y la verdad es que luego en el precio no vamos a ver ese plus de precio si lo comparamos, por ejemplo, con una Ultra Boost. En la prueba escrita lo he comparado con una de probablemente la mejor marca de textil del mercado, y es que en la zona por encima de los dedos, donde la zapatilla tiene que tener una entrada de aire y ventilación, tiene una entrada de aire dinámica, y es que cuando corremos y movemos el knit para adaptarse a nuestro cuerpo, todas esas agujeritos o ventanitas que están cerradas se abren y hace que el pie respire. Tenemos como una especie de activación de la ventilación mecánica que permite entrar y salir aire hacia y desde el interior. Luego tenemos unos corredores de knit más abiertos, menos elásticos, que dan soporte pero también permiten ventilación, y toda esta zona con hilo azul es la zona de refuerzo para evitar roturas, para dar soporte al pie. Como vemos, toda esta zona está muy reforzada. Tiene el logotipo de New Balance
como vemos aquí, doble, que es reflectante, otro detalle que me ha encantado, ya que estos materiales parecen una tontería, muchas veces se olvidan, muchas veces añaden peso, pero New Balance no ha escatimado en eso, la zapatilla pesa muy poco, es muy visible, queda muy bonito, la verdad es que el upper es de 10, y luego, para rematar la faena, vemos que tenemos unos agujeritos aquí redondos, y es que cuando el pie entra en carga, en esta zona, necesita, porque muchas veces el arco colapsa, esa colapsación mueve aire y ese aire tiene que escapar. Es muy importante que salga hacia el exterior y que no se mueva por el interior recalentando el pie. Así que es la función de estos agujeritos, que son más elásticos que la zona de alrededor, y lo que hacen es permitir la salida de aire en cada pisada. Son la verdad que detalles de muy alta calidad que me han gustado mucho. Y quizás la parte más importante que ha cambiado con respecto a la versión anterior es el nuevo talón. Vemos un talón muy inspirado en lo que ahora sabemos que funciona. Debutó en la Ultraboost este tipo de talones hacia atrás, que son muy cómodos, permiten pinzar para calzarnos la zapatilla, no rozan con el Aquiles, pues se alejan de él. Y han eliminado el Ultra Heel, que era un talón mucho más fino, de neopreno prensado, por este concepto que en geometría es similar, pero agarra mucho mejor el talón. No va a haber gente que vaya a tener problemas con este tipo de talón. Sí que había gente que no le gustaba el Ultra Heel, personalmente a mí me encantaba porque me iba bien y me sujetaba, pero dependiendo del tipo de pie que tuvieses, podía ser un problema muy serio y no tenía muchas soluciones. Además, el Ultra Heel era una pieza que llegaba hasta aquí. Y en esta zona de aquí era más rígido y podía clavarse. Hubo gente que tuvo alguna rozadura en esta zona. Ahora, como veis, tenemos acolchado y un collar bastante más típico. Tampoco se abusa de los acolchados. La verdad es que es muy cómoda. Collar alargado. Una lengüeta impresionante, de las mejores, tirando a fina, pero muy ergonómica, muy cómoda, y que luego pasa a ser de knit. Así que pocas más alabanzas le puedo dar a la zapatilla, porque la verdad es que me ha encantado. Tiene una muy buena amortiguación, mejores que versiones anteriores. No es la amortiguación más reactiva, es el único punto detalle que se le puede achacar en comparación con otras zapatillas. Pero si utilizas la 1080 para rodajes, la verdad es que eso te va a dar un poquito igual. Y luego otros detallitos quizá que pudiesen ser mejores, que el recubrimiento interno del collar pudiese ser más lujoso, pero claro, teniendo en cuenta la cantidad de materiales alucinantes y del funcionamiento de los mismos que tienen el upper la zapatilla, pues tampoco es que sea algo que se le pueda echar en cara a New Balance. Como digo, es de las más ligeras, si no la más ligera de su segmento. Muy buena amortiguación, buena transición, muy equilibrada, mejoras de la flexibilidad delantera, de la amortiguación delantera, es estable, es más polivalente, vale para más gente, para más tipos de técnicas diferentes. Y como decía al principio, han cogido un buen producto, han eliminado lo que peor funcionaba y le han añadido cosas que no solo mejoran lo que no funcionaba, sino que potencian la zapatilla a un nivel superior. Personalmente es la New Balance 1080 que más me ha gustado hasta la fecha. Y creo que estamos ante... posiblemente me queda probar la nueva Glycerin 20, pero esta 1080 sería una candidata muy seria a zapatilla del año en su segmento. Tenéis más datos en la prueba escrita y hasta un próximo vídeo.